que de alguna u otra manera levantarse siempre con ánimo, pero con ánimo tampoco es que hay dentro de las posibilidades económicas del gobierno. Y buenos días, economista Fausto Ortiz. La situación económica del país, ese ánimo como que se viene abajo de vez en cuando, y la situación no es nada agradable para poder salir de la crisis económica. Gracias, Javier. Buenos días. Sí, la verdad que la situación es compleja, no hay una mejora clara de la economía, y sobre todo no hay un norte claro, ¿no? ¿Dónde te das cuenta que hay cosas que no te dejan ver qué es el futuro? El gobierno plantea un crecimiento económico mucho más fuerte por el lado del Banco Central, por el lado del plan de desarrollo, y el gobierno trabaja con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario te dice que la economía va a crecer apenas 2.5 después de 4 o 5 años, cuando el gobierno cree que va a crecer más alto. Entonces tú dices, bueno, al final del día, ¿a quién le hago caso? ¿Al plan de desarrollo, al Banco Central o al mismo Fondo Monetario Internacional? Y hay cosas así en esa línea también, como por ejemplo la producción petrolera, que el gobierno plantea que va a duplicar la producción petrolera para llegar a 1 millón de barriles, pero con el Fondo Monetario acepta que el fondo diga, mira, yo creo que vas a estar en 541.000 barriles diarios, igual que lo que tuviste en el año 2019, y esa falta de unidad en criterio terminan complicando la visión de largo plazo. Esa complicación reflejaría entonces que no es fácil cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque los tropiezos se pueden venir. Prueba de ello es este proyecto de ley de creación de oportunidades. Claro, sí, el proyecto de ley busca dos cosas, ¿no? Una, por un lado, en la parte tributaria, mejorar la recaudación de impuestos, y también tener una recaudación extraordinaria en el tema patrimonial. Pero otra vez, el gobierno plantea en la ley un impuesto patrimonial por 2 años seguidos para el tema de recaudación temporal, pero en el programa con el Fondo Monetario dice que es solamente 1 año. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que tenemos al frente? 2 años o 1 año. Quizás no quede ningún año, porque la Asamblea no creo que le permita aquello, pero no hay la unidad de criterio en el tema de lo que plantea el gobierno con el Fondo Monetario y lo que le plantea el gobierno a la Asamblea Nacional. Y en el campo de impuestos a las personas, con el Fondo Monetario, supongo yo, habrán tratado de acordar que sea de $1,000 para arriba y que empiece a pagar impuestos, y el gobierno cambia por sensibilidad hacia $2,000 para arriba. Pero igual no está muy claro cómo va a lograr el gobierno ir reactivando la economía y cómo va a ir recortando el gasto, que es el grueso de programa con el fondo. Y hay que chequear otra vez si ese programa con el fondo es el mismo lo que tiene el gobierno en mente de aquí a 4 años, ¿no? Está atado de manos, está cruzado de brazos, está impedido de hacer las cosas, políticamente no se abre el muro. ¿Qué es lo que realmente ocurre entonces? El gobierno, que ver cómo enfrenta este tema. Escuchábamos al asambleísta Ordóñez señalar algunas cosas en la entrevista anterior, pero chequeamos el tema del CAL, ¿no? Cuestionando la CAL pueda o no pueda decir de la constitucionalidad. Pero en el gobierno anterior, en la asamblea anterior, el mismo Creo votaba idéntico que está votando hoy día la oposición, negando proyectos de ley en el CAL por el mismo motivo. Entonces, una cosa es cuando estás en el gobierno, resulta que el CAL no puede negarte devolverlo, pero cuando estás en oposición, resulta que sí puedes. Entonces, ahí también hay que ir chequeando cómo el gobierno enfrenta esa realidad, que es la dificultad de no tener la votación adecuada para entrar a romper con todo y plantear 2 temas importantes como son el tributario y el laboral. Yo sí creo que debería partirlo el gobierno y pelearla. ¿Debería enviarlos por separado entonces, cuando habla usted de partirlo? Claro, para mí debería entrar primero el tributario, destacar por qué necesitas el tributario, que es en el programa con el Fondo Monetario, que es lo más parecido a un programa económico del gobierno, es de 4 puntos que tiene que bajar. Medio punto corresponde al lado de impuestos y 3,5 puntos corresponde al lado del gasto. Tratar de enfrentar de que el esfuerzo mayor va a ser del gobierno del lado del gasto que de la parte tributaria. Y tratar de ahí pelearla y justificarla. Y luego de eso, entonces ir a la parte laboral, que también es básico para generar empleo. Le ha faltado el proceso de negociar políticamente, negociar en el buen sentido, de reunirse con los jefes del bloque y decirles, señores, mire, esta es mi propuesta y el país requiere esto, para que no tenga estos contratiempos en el órgano legislativo.
Al final del día el gobierno no aprovecha que la asamblea está muy baja de popularidad y el gobierno muy alto y no socializa los proyectos con la población. Hay herramientas para hacerlo, tienes para hacer focus group, tienes para distribuir a analistas, tienes para distribuir a medios. No hace falta coger y tener todo en secreto y luego mandar a la asamblea para que nosotros mismos seamos lo que digamos estamos en desacuerdo. Por ejemplo, resulta que el gobierno se equivoca un artículo cuando envía la ley sobre el tema impuesto patrimonial, con la finalidad de decirle que la empresa que le fue muy bien, esa empresa debe pagar 0.7% de su patrimonio si vendió más de 1 millón, si tuvo utilidades. En cambio, y esa empresa, el accionista, ya no tributa ese patrimonio en su declaración personal. Pero resulta que la empresa que le fue mal y también tiene acciones en una empresa, no tributa el 0.7 que tributan las que le fue bien. Tributa el 1.5, o sea, tributa más del doble. Entonces resulta que me fue mal y encima me vuelves a castigar. Pero es un error de la redacción que pudo haberlo evitado si lo hubiera socializado antes de inclusive entrar a la asamblea. Desde el punto de vista de los periodos, los tiempos, economista, 28 días. Estamos corriendo ya octubre. Esta situación de este año 2021, ¿salimos con la boya puesta o todavía estamos medio hundidos? Mira, vemos los tiempos, ¿no? Tiene 4 semanas, un mes casi el Ejecutivo para lograr la aprobación de la Asamblea. Y ahí también por temas de tiempo se está patinando esa aprobación porque tuvo que haber respondido dentro de unos plazos que están discutiendo si eran plazos o términos. Luego tiene el proyecto de ley que fue presentado creo que el 23 de septiembre, por esos días también fue presentado y están corriendo los tiempos para ver si que se aprueba o no se aprueba. Y luego ya después de unas 3 semanas le toca ingresar la proforma presupuestaria del año 2022. Entonces estamos hablando que el gobierno está jugando con los tiempos ahí muy apretados y hay muchos temas en discusión en la asamblea y cuando hay muchos temas en discusión en la asamblea, cuando tienes una votación dura en contra, la facileza es que olvidémonos y neguemos estas cosas porque nos están bombardeando, se están sintiendo atacados. Entonces ahí hace falta una buena comunicación, una buena vocería que también formaba parte de la entrevista previa. Pero el tema de la negociación parece que no hay un vocero que permita ese acercamiento. No hay un hombre que realmente vaya a conversar con los bloques legislativos. Desde afuera uno miraría y pareciera que no hay, ¿no? Vamos a ir viendo cómo le va al gobierno en estos días cuando ya tenga que aprobarse la proforma de 2021, la ley cuando cumple los 30 días y luego cuando la proforma presupuestaria. En la parte de proforma presupuestaria es lo más sencillo, porque uno como ejecutivo le envía y casi que no tiene que negociar nada, porque la ley te dice, la envío y se aprueba tal cual. Y habrá que hacer siempre algunos ajustes necesarios que la Asamblea se den cuenta que hay que corregir. Pero estamos ahí con esa discusión de qué cosas es lo que tienes que hacer y estás manejándolo y desgastándote innecesariamente. Alberto Quintana continúa con el diálogo económico. Ramiro. Muchas gracias, Alberto. Ramiro. Lo voy a sacar de ese campo y lo voy a poner en otro. ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Hay el paraíso fiscal o hay el escudo fiscal? Al final, yo estoy preguntando clarito, ¿qué es un paraíso fiscal? Al final es lo mismo, en la transcripción, en la traducción al español cambia un poco. La traducción original es el escudo fiscal, es decir, que te escondas atrás de algo para que no te den cuenta y puedas saltarte ciertos impuestos. Al final ese paraíso fiscal entonces es un sitio donde tú tienes una tributación mucho más leve que tu primer destino, digamos, ¿no? Tu primer origen. Entonces en esa parte uno dice, yo tengo mi plata, la saco a ese paraíso fiscal para que no me persigan, para que no me puedan buscar, porque tengo algún tipo de sigilo, o porque quiero simplemente, o porque fui simplemente expulsado. Entonces, ¿quién fue expulsado? Por ejemplo, a la gente que tenía medios de comunicación y tenía canales y tenía bancos, le dijeron, ustedes no pueden hacer aquí ninguna otra cosa más que su propio negocio en banco o en medios de comunicación. No pueden entrar en ningún otro negocio más. Entonces te dijeron, tu plata aquí en Ecuador no la queremos. Llévate tu plata afuera. Digamos, de alguna manera fuiste expulsado. Entonces, si es que vas a ir expulsado, ¿a dónde prefieres ir? Claramente prefieres ir a un sitio donde haya menos carga tributaria que otra. Pero en todo caso, esa es más o menos la definición de un paraíso fiscal, de un escudo fiscal, que es donde uno
trata de esconderse, de ubicarse para tributar menos. Es un lugar fuera de tu país donde las reglas tributarias son más beneficiosas o menos rígidas que las de tu propio país. Primero, ¿verdad? Así es. Estoy tratando de resumir. Segundo, se lleva un dinero fuera de tu país a ese paraíso fiscal. Y te lo puedes llevar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Ya. Asumamos que es por la derecha. Yo te voy a poner en el escenario que todo es un dinero lícito. Pero sacas de tu país. Así es. ¿Qué sucede en tu país con ese dinero que has sacado con respecto a tu patrimonio? Sigue estando en mi patrimonio. Por tanto, tiene que... Si es que hay una tributación sobre patrimonio, yo sigo tributando sobre ese patrimonio. Ya. Y hay que también estar claro, ¿no? A veces la gente se confunde y cree que todo lo que uno saca siempre es plata. Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa y esas acciones están en una empresa afuera, al final del día ese paraíso fiscal está invirtiendo en Ecuador. O sea, es una inversión de ese paraíso fiscal en Ecuador. Ya, eso es parte de una estructura. Tú ya estás yendo afinando más el lápiz. Yo quiero ir solo que trasladas dinero. Sí. Traslada dinero, ese dinero que está ya en el paraíso fiscal, que tú lo pones, o escudo fiscal, como lo has denominado, es para protegerte tributariamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No para qué lo sacas? Así es. Lo sacas o por transferencia bancaria o por maleta, ¿no? Estamos hablando por la derecha, todo es por transferencia bancaria porque por maleta no es lícito. Así es. Entonces, cuando tú ese dinero has dejado de tenerlo un paraíso fiscal, deshaces esa empresa offshore que ha estado amparando ese dinero, algo tienes que hacer con ese dinero. Claro, lo que haces es le mueves el destino, lo sacas de un sitio que tenía tributación más baja que tu país, o cero quizás, y la muevas a un destino que ya no es considerado paraíso fiscal porque tienes que tributar al menos igual que en tu país, por lo tanto ya se movió a otro destino. Por tanto, todo ese dinero que se desbarata de ahí, que se desbarata de esas compañías que sale de la esfera de offshore, tiene que ir a una parte en donde no sea paraíso fiscal. Correcto. En el caso puntual de la ley que te decía, el candidato que quiere ser presidente de la República, o candidato para alguna dignidad popular, esa ley seguramente tiene que no estar en paraíso fiscal, estar en un sitio donde sea claramente una tributación similar a la local. Una otra razón por la cual uno ponga dinero en un paraíso fiscal adicionalmente a la de proteger su dinero y evadir impuestos. Hablando siempre de dinero bien habido. No estoy hablando del dinero ilícito, quiero dejar eso claro. Siempre puede haber otros motivos, ¿no? Puede ser de mucha más facilidad para hacer las transferencias, mucha más facilidad para hacer el tipo de transacciones entre compañías, o invertir en otro destino, en otro país, en otra jurisdicción. O sea, hay algunos motivos. Por tanto, no solo puede ser evadir impuestos. No puede ser ni evadir ni eludir, sino que puede ser que desde ahí puedas hacer inversiones en otros países. Alberto Quintana. Y tener claridad, ¿no? Yo recuerdo esto en algún momento, ¿no? Las cosas de la vida. Coincidimos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con un alto funcionario en ese momento del gobierno del expresidente Correa. Y justamente se comenzó a hablar de este tema. Ya se aprobó. En ese instante se había aprobado pues esto de los paraísos fiscales acá en la legislación ecuatoriana. Y él me decía de manera de conversación, primero me preguntó mi opinión, ¿qué opinión tenía yo de ese tema? Conversamos. Y después él me dijo a manera de confesión, mira, lo que pasa es que nosotros, nuestros bienes familiares, nuestras inversiones, hemos decidido trasladarlas. Y me dijo directamente, a Panamá, a manera pues de una empresa offshore. Entonces me dice, pero yo le pregunté, pero no es contradictorio, esto va en contra de lo que tiene como postulado el presidente de la República. Y me dice, nosotros lo que estamos buscando es la protección de todo este peculio que es parte del trabajo de algunas generaciones. Entonces me decía, nosotros no estamos aquí también para poner en riesgo la plata de nuestra familia, me decía él a manera de reflexión. Entonces eso siempre me dejó pensando, ¿no? Siempre me dejó pensando y me decía que esa era la finalidad, no evadir impuestos, no perjudicar al fisco, no perjudicar al país, sino cuidar y proteger lo que ellos consideraban el peculio familiar, ¿no? Claro, que también hay diferencia, ¿no? Una persona que no tiene la necesidad de estar declarando su patrimonio o que no desea declararlo, entonces la verdad que
el paraíso fiscal le sirve, pues, ¿no? Porque de alguna forma se esconde localmente en la parte societaria. Pero alguien que está en función pública, que tiene que declarar su patrimonio constantemente, entonces ese ahí, bien sea que esté en el paraíso fiscal o bien sea que esté en un sitio que no es paraíso fiscal, igualito tiene que declararlo. Entonces yo debo suponer que el presidente Lasso, el tema es por el presidente Lasso, debe haber declarado su patrimonio cuando estaba en el paraíso fiscal y cuando estaba fuera del paraíso fiscal. Igualito tiene que haberlo declarado, porque esa es tu obligación como funcionario público, como potencial candidato, ¿verdad? Declarar tu patrimonio en donde sea que esté. No te dice alguien, cuando declares ese patrimonio, no escribas lo que tienes en un paraíso fiscal. El paraíso fiscal se oculta, pero no se oculta de ti. Si tú tienes la obligación de presentarlo, tú sabes que tienes tu plata en ese paraíso fiscal y debes presentarla. Correcto. Finalmente, ex ministro Fausto Ortiz, básicamente, ¿cómo perjudica? Porque, a ver, aquí es increíble también, ¿no? Todos los actores políticos, representantes de las organizaciones, incluso de centro derecha, de derecha, que se supone que de alguna manera pues van en el camino de incentivar la inversión privada, sea nacional o extranjera, pues están pues apostando más bien a la desestabilización, y lo vemos pues en materia política, y como que quieren ver caer a este gobierno ya. Eso es lo que se nota. Entonces la pregunta es, ¿cómo todo este tipo de situaciones? Ya vemos que incluso se va a utilizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya, porque esta semana ya quieren descabezar, quieren comerse en la Asamblea al Procurador General del Estado, ya se está hablando de llevar a juicio al Contralor General del Estado, ya está tratando de descabezarse a través de la ministra de Gobierno al Ejecutivo también, la van a llevar a juicio. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿qué tipo de impacto tienen desde el punto de vista práctico? Y esto ya directamente para los intereses del ciudadano de la calle, porque a veces nos quedamos en el análisis académico, ¿no?, de lo que le interesa a los grandes grupos de poder, pero aquí también yo notaría una afectación ya directa al ciudadano de a pie, ¿no? Claro, los gobiernos usualmente tienen sus primeros 100 días de luna de miel. El gobierno prefirió utilizar los 100 días en el tema de la vacunación y le fue excelentemente bien. Algo que... Y era lo que tenía que hacer, pues. Pero sí, pero hizo mucho más allá de lo que nosotros esperábamos que hubiera podido hacer un gobierno. Sí, señor. Superó completamente expectativas. Y después de eso sabíamos que se acababa la luna de miel y venía la complicación. Y venía la complicación, sobre todo un gobierno que no tiene el peso político en la Asamblea que necesita para hacer algo de equilibrio. Y ahí el gobierno tendrá que usar las herramientas para ver cómo empieza a manejar esto, cómo empieza a juntar otros recursos que puedan ayudarnos para sortear este asunto, ¿no? Mañana sí que se comen al Contralor, se lo comen, y se come al Procurador, se lo comen. O sea, al final del día el gobierno tiene que estar en la dinámica de decir, si pierdo un peón, pondré otro peón. Si pierdo un alfil, pondré otro alfil, digamos. Entonces, el caso, a los que tienen que, en ese ajedrez político, tendrán siempre que estar protegiendo al rey y protegiendo a la población. Sino que lo que íbamos es al hecho de que todo eso esa suerte de desestabilización va generando un desgaste y va haciendo que precisamente el Ejecutivo no pueda dedicar toda su batería a algo que todos pregonan. Todos dicen, no, es necesaria la reactivación económica, como que eso requiere exclusivamente que alguien tenga la varita mágica para decir, venga la inversión. A eso me refería. Sí, pero el gobierno tiene también su cuota de responsabilidad. El gobierno tiene a la par de los primeros 100 días, ¿verdad? Ese es el Ministerio de Salud y el equipo técnico. A la par de los primeros 100 días debió haberse enfocado en el tema de recorte del gasto y comunicar que es el recorte del gasto. Porque la gente dice, no entiende la gente que el programa económico que plantea el gobierno con el Fondo Monetario, que viene desde el gobierno pasado, porque básicamente es el mismo, desde hace 3 años, debió haber dicho siempre, este programa recorta el gasto mucho más que el recaudo de más impuestos. Pero ya pasó el tema, ya lo pasado, olvidemos, veamos al futuro. Y hasta futuro todavía no terminamos de ver claramente el programa, lo que quiere hacer el gobierno. O sea, todavía el gobierno necesita quizás un remesón para poder sacarnos adelante de este letargo que tenemos en el estancamiento y en el desempleo. Yo coincido plenamente con Alberto, ¿no? Tú lo que ves, se lo decía a Diego Núñez, es exclusivamente una especie de venganza. Tú me sacas, como no son los que yo tengo, exacto, voy a sacar a tono. Estos están cobrando las sentencias.
estos están haciendo lo que yo no quiero, y como yo no soy el dueño de él, sí, como no depende de mí, si no se hizo otra vez y no tengo, quiero poner a uno que me responda. Así es. Entonces no hay institucionalidad, pues. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, la falta de institucionalidad. Si no hay institucionalidad y no se da cuenta el gobierno de lo que está pasando, realmente lo que va a pasar es el fin que preveía cuando comenzamos a conversar hoy día Diego Ordóñez, que dijeron, oye, ya ha comenzado como el fin del principio, pues, ¿no? La cuenta regresiva. La cuenta regresiva fue lo que dijo. Es el término utilizado por un ex asambleísta alto dirigente del Partido Social Cristiano, Sí, entonces, Luis Fernando claro, Torres. él lo ha dicho así. Entonces, es interesante ver lo que estás diciendo, porque todos los instrumentos se están utilizando para eso. Y no se está pensando en el país, no, sino una vez más los intereses de los partidos, de sus dueños, y hacer lo que ellos quieren. Y esto es penoso. Sí, a ver, y no lo he mencionado y yo no tengo ningún problema en decirlo, porque en lo personal yo no tengo compromiso con nadie. A ver, yo me refería hace un momento. Sacas todas estas autoridades. ¿Y a quién le toca nominarlo? Al Consejo. ¿Y quién preside el Consejo? No es la sobrina de un parlamentario del Partido Social Cristiano. Vamos diciendo las cosas como son. O sea, así simple y de sencillo. Pero esas reglas de juego, y con esas reglas de juego tiene que el gobierno acomodarse. El gobierno debe hacer eso, ¿no? Lo que entiendo yo, que le decía Ramiro a Dios de una u otra manera, te decía, tienes que jugar, porque esa es la cancha democrática, tienes que, o sea, lo que no puedes decir, yo soy inmaculado y no juego, tienes que ir a jugar, y jugar, Alberto, es como jugar en la calle, no es que vas a jugar, pues, tienes que jugar con la democracia. Con la democracia, sí, y verás, aquí nadie, yo en lo personal, yo sé, pues, la política es así, siempre ha sido así, ¿no? La contraposición de ideas, de tesis, de visiones del país, sí, señores, pero yo a lo que voy es que pasando pues muy por alto es el tema de imponerse las agendas de ciertos grupitos de los dos partidos políticos y querer tener de ser entero para gobernar desde fuera. A eso yo me refería. Es lo que yo le decía a Diego Ordóñez. Es decir, te sientas a conversar con los diferentes sectores, pero entonces vas a tener que seguir aplicando el mismo sistema de anteriores gobiernos, de ceder para poder gobernar. Y así ha venido el país desde 1979, mi querido. Pero eso supimos desde el día 14 de mayo, cuando el gobierno rompe el pacto que tenía con Socialcristiano y con la UNES. Sabíamos que esto iba a ocurrir, era simplemente lo que no sabíamos era cuándo. Eso se sabía, y el gobierno, si decidió hacer eso porque pensó que es mucho mejor irse solo que mal acompañado, entonces está bien, debió prepararse para este momento. Claro. El qué cosa venía, sabíamos, el cuándo no lo sabíamos, y el cómo vamos a verlo en estos días, ¿no? Ya, es decir, en otras palabras, si tú ya diste el paso, tenías que irte con todo. Claro. Es lo que decíamos, Alberto, de alguna manera, que es la falta si ya tú te vas a tomar la postura es que te vas, pues, con todo. Si no, no te vas, pues, ¿no? Sí. O sea, si yo tengo todos los votos, entonces presento las dos leyes al mismo tiempo. Si no tengo los dos votos, presento una y otra. Lo que significa, eso no significa que lo que está diciendo Alberto Quintana, que Juan Carlos Dager me dice ahorita por mensaje, excelente comentarios de Alberto, buenos días. Lo que dice completamente es que eso es así. Yo veo un sistemático querer descabezar a toda la institucionalidad porque ellos no son dueños. Exacto. Entonces el resto no hagamos nada y sigamos aplaudiendo. Pues, quieren estar impunes, ¿no? Sí. Ese es el tema. Y entonces, el enemigo de mi amigo, finalmente es mi enemigo. Y el amigo de mi enemigo es mi amigo. En definitiva, no importan los principios, no importa la ideología. Vamos todos porque sabes que hay un objetivo, que nosotros nos compartamos y seamos dueños de la torta. Qué pena, ¿no? Bueno, pasando a otro tema en lo económico, Fausto Ortiz. Sigo con este tema que vengo hablando y tú me has escuchado varias veces, del tema económico, del tema de la liquidez comercial. Algo ha mejorado, pero hace 2 semanas entrevistamos, o 20 días, a Alberto Adajic. Y Alberto Adajic ante mi criterio, dio unas sabias palabras. Dijo, empaquetemos lo que se le debe a los proveedores y a los contratistas, etcétera. Esto hacen 2.500 millones y tenemos un bono a 10 años interno. Con lo que tú pagas, generas bienestar y vuelves al tema. Se lo he dicho a varias personas, pero el jueves tuve la oportunidad de decírselo al ministro de Finanzas, de quien tengo buena impresión, pero
Alberto creo que es ortodoxo total, ya, pero creo que es un buen técnico. Pero creo que es más ortodoxo que Richard Martínez, imagínate. Entonces, aquí no se trata de economía, sino de política. Marx no se equivocó cuando decía que la economía es una síntesis de la política. Si no haces lo que tienes que hacer en lo económico, vas a generar malestar, fastidio, y puedes hasta caerte. Tú lo sabes porque tú eres un técnico que trabajaste en un gobierno y luego saliste como saliste de una forma digna, pero que dice las cosas. Entonces le pregunté, entonces me dio la vuelta. Cuando lo volví a coger solo después, porque estábamos algunos periodistas, dije, Simón, esto dijo Alberto. Sí, me dijo, yo soy muy amigo de él, escuché lo que dijo en tu radio, cuando le preguntaste, pero lo que pasa es que el gobierno tiene que hacer bien las cosas. Entonces, si no hacemos bien las cosas, tiene que ser un gobierno serio. Le dije, hermano, te vas a caer si sigues así. Si tú no le das bienestar a la gente, si no le pagas a la gente que no tiene cómo, ¿cuál es el problema? Entonces, es allí mi pregunta a ti, Fausto Ortiz. No te quiero meter en cuestiones políticas, porque no quiero que sea una respuesta política. Pero el ministro de Economía es el ministro de Economía de un gobierno que es político y que a través de la política funciona. Pues. Sí, mira, el pago de amortización de deuda de este año es unos 5.000 millones de dólares. El déficit fiscal de este año podrán ser, yo calculo, menos 4.000 millones, okay, que es menos que los 5.000 millones que se enviaron a la Asamblea. Por lo tanto, necesitas 9.000 millones de financiamiento en el año completo de 2021. ¿Cuánto tienes hasta el día viernes de la semana pasada? Tienes 4.600 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto te faltan? Otros 4.600, otros 4.500 millones para pagar el presupuesto de Estado de este año. Y necesitarías un poquito más para pagar los atrasos del año anterior. Entonces, te faltan ya menos de 3 meses y no tienes al frente la claridad de dónde va a venir esos otros 4.500 millones, y ahí el problema sería de que vuelvas a acumular atrasos. Porque ya te entraron los 1.000 millones de regalo del Fondo Monetario, seguramente en estos días ya los habrán tratado de negociar y quizás ya han negociado. Te entraron hace 2 semanas los 800 millones de dólares del Fondo Monetario y estás a la expectativa de que ojalá te entren los otros 700 millones. Pero te faltan estos otros 4.000 millones de dólares, que con esa plata que entre, entonces empezarás a poder pagar y ponerte al día. El gobierno tiene capacidad para hacerlo de alguna forma, emitir bonos de deuda, pero en este momento emitir bonos de deuda son altísimos. El costo financiero sería 10% si quiere ir afuera. La deuda interna. Al final del día es la misma tasa de descuento. Es la misma tasa. Claro, porque ¿por qué voy a comprar un bono al 10% afuera y adentro al 5%? Pero el gobierno podría decirle al tenedor al acreedor, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Toma este bono a 10 años plazo, claro, cero cupón. Y te lo van a aceptar. Y tú anda y véndelo. Sí. Pero cuando lo vaya a vender, va a salir bien golpeado. Yeah. ¿Verdad? Entonces no es que así lo voy a vender al mismo valor, y peor si es a un valor a largo plazo. Pero el gobierno, y ahí viene el error, ¿no? Como la gente puede decir, buena parte de esa plata viene incorporado con algún sobreprecio, entonces el castigo, que el castigo les pegue. Pero seguramente hay otra gente que no hizo así, que dio un trabajo serio, formal, bien hecho, ¿y por qué lo vas a castigar? Entonces, en esa parte es lo que tiene que hacer el equilibrio en el gobierno de cómo poder pagar la plata con lo que te está entrando y cómo poder atender. El último trimestre del año, en promedio de los últimos 4 años, es un déficit de 2.500 millones de dólares. Ese es el último trimestre del año. El más alto déficit fiscal de los últimos trimestres del año fue como 3.200 millones allá en el año 2018. Entonces, ahí es donde más plata se necesita. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, de dónde entra el financiamiento. Afortunadamente, el precio del petróleo ha mejorado. Le ha dado ya hasta el mes de septiembre, la recaudación petrolera va en 1.200 millones de dólares, cuando un año atrás estaba en 400 millones, o sea, estamos 800 millones más que el año anterior. Quizás cerremos este año en 2.000 millones de dólares, cuando el año pasado cerramos en menos de 700 millones. Plata adicional por el petróleo va a haber. Pero el programa con el Fondo Monetario, cuando uno lee bien eso que está en los cuadros, te dice el ajuste del sector público no petrolero. O sea, el fondo no dice, como tienes más precio de petróleo, deja hacer el trabajo. El fondo te dice, aunque tengas el petróleo, haz el trabajo, haz el recorte. Y creo que está bien, porque hay que irse preparando por una economía sin el petróleo. Esa exceso de petróleo debería servirte para poder pagar los atrasos, para que la economía se dinamice. En septiembre de este año hubo 500 millones de dólares más por petróleo
que el mes pasado. Pero esa plata deberíamos sentirla, debería salir a la calle. Pero el gobierno, lamentablemente, en esa parte, la verdad que no entiendo cómo pasa. Y ojalá el ministro Cueva pueda encontrar fórmula, sintonizarse perfectamente bien con el gobierno, que no es tan sencillo sintonizarse con alguien de afuera, con el equipo, el resto del equipo económico, y ojalá pueda tener la continuidad que el país necesita. Que el ministro no vea con distancia tal vez el tema, porque intuíamos algo, ¿no?, de lo que decía el ex vicepresidente de la República, ¿no? El hecho del impacto que tiene esa inyección. Es que a veces la gente no se detiene. A ver, nos quedamos en el análisis siempre en Quito y en Guayaquil. En la mayoría de los municipios, porque estamos hablando de que justamente se pongan al día. Los municipios tienen deuda con proveedores y con la gente que hace obra, con contratistas. Pero es increíble la dinamización que se da en cualquier localidad, porque el momento en que se le paga al contratista, ese contratista va y le paga las ferreterías. La ferretería sube a pagar a sus empleados. Y esa dinamización, o sea, es algo, yo no veo en ningún otro rol algo que sea tan... Me leíste perfecto, y así se lo hice saber al ministro. Pero está bien, el gobierno está cumpliendo 4 meses de funciones, digamos. Y queremos que el gobierno opere como que tuviera 3 años de funciones. Y el gobierno recibió atraso por más de 1.800 millones de dólares. Los atrasos hoy día de 1.400 millones. O sea, han venido bajando. Claro, sí. ¿Ya? Pero igual, tú ves el desempeño diario del Ministerio de Finanzas, es de llorar. Porque no entra nada de plata por el lado de ingresos, no entra nada de plata por el lado de deuda. Y entonces, como consecuencia, no pasa nada. Entonces, de esa manera, el dinamismo de la economía es más lento. Y en el sector privado, uno también debería decir, oiga, ojalá que el crédito fluya, porque a medida que el crédito haya abundante, la economía también se reactiva. Entonces, también forma parte de que hay buena cantidad de depósitos, excedente en el Banco Central de liquidez de la banca, que podría canalizarlo hacia el sector privado. Pero la economía... Mira el caso peruano con Castillo y todo. El año pasado cayó 10% de la economía, este año espera que suba 10% de la economía. El caso colombiano cayó 8%, este año espera que la economía suba 8%. Nosotros caímos 8% y este año ojalá crezcamos 2%, ojalá 2,5%. ¿Qué es lo que dice? El Banco Central dice 3% y ojalá que tenga razón el Banco Central. Pero eso quiere decir que a nosotros nos va a tomar 3 o 4 años recién llegar a nivel del 2018. Que es el mismo del 2019, porque el 2019 ya crecimos 0%. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo hacer que la economía se dinamice cuando tienes a la otra mitad del gobierno pensando en frenar el gasto? Entonces, tú tienes ese juego del acuerdo. A un lado tienes a Simón Cueva recortando el gasto y al otro lado, grafiquémoslo con José Pardo queriendo reactivar la economía. Entonces, y al final del día, en ese juego, cuando las fases son parejas, te quedas estancado. Claro. Y eso hay que romper, aflojarle un poquito al gasto, el ritmo de ajuste de Fondo Monetario, quizás aprovechando el buen momento del petróleo y dándole lo que la economía se reactive un poquito. Porque el fondo te dice, si es plata, acumulan en la Reserva Internacional, que de los 7.000 millones que estoy hoy día, debe llegar a 17.000 millones en 4 años. Y la gente dice, oye, si llega a 15.000 es bueno, por esos 2.000 millones, aflójenlo. Claro. Entonces, en esa parte es la gran discusión que tenemos que ir chequeando. Súmale que los precios del petróleo siguen aumentando, bendito sea Dios, y lo que tú dices es lo que concuerda todo el mundo. El tema del bienestar, y le dije, ministro, está usted en Guayaquil, peor, y aquí se dice, peor que la furia de un loco es la de un chiro. La gente chira hace cosas, por favor, pero no me entienden, o sea, no me expresan, no sé si es que no me ahora también esta parte, ¿no? El precio del petróleo se va, el Goldman Sachs o los otros bancos internacionales dicen que en Bloomberg salía, ¿no? Que va a estar en 90, sí. Ese es el Brent, ¿verdad? Claro, quítale 5 el WTI, 85, quítale 5 Ecuador, 80. Este año está en 62, por lo tanto tienes casi $20 más. En 130 millones de barriles que exportas al año, son 2.600 millones adicionales. Y eso es una gran ventaja para el petróleo. Pero tienes también el tema de los combustibles. Claro. Entonces yo sí creo que hay oportunidad de darle un descanso al combustible. Si estaba en 1 y va a llegar en el diésel, estaba en 0.8 hace un par de años, y hace un año también. Y en diciembre, con el aumento gradual, puede estar en 1.8, es decir, subiste finalmente $1. En 1.300 millones de galones que se consumen al año, frénalo un rato. Revisa lo de las bandas. Dale un break,
un año, digamos, ¿no? Hasta porque el tema del petróleo quizás sea temporal. Dale un break un año y trata para darle también algo de respiro a la gente, porque el petróleo sube, ¿verdad? Y también tiene que subir los combustibles. Nosotros hoy día, los que ponen gasolina super a 3.30, quizás no le moleste mucho, pero como precio 80... Estás hablando del diésel. Hablando del diésel, del break. Inclusive por la gasolina super está en 3.30 hoy día y la pagamos con tranquilidad, un poco molesto, pero con tranquilidad. Pero si esa gasolina por el precio del petróleo tiene que llegar a 5, ya la gente va a decir, es otra cosa. Aguante un chance, pues somos país petrolero, denos también a nosotros un momentito de respiro. Estás pensando muy bien, entonces, socialmente. Hay que ir gradualmente ajustando porque el gobierno no puede hacer todo de golpe. A veces pensamos que nos vemos mañana y queremos dejar todo corregido. La verdad que sí tiene razón. Sí, y aquí hay tantas variables, ¿no? Porque en el tema del precio del petróleo, por ejemplo, ahorita está arrancando la semana 79,59 el WTI, ¿no? Claro que hay que hacerle ahí la resta. Pero quítale $4, no es mucha cosa. $4 es el diferencial. Quedan ¿no? 75 casi. Sí, $75. Entonces, y el año iba a ser 60, con esos precios el año se va a 62, ¿verdad? No que se hace muy fuerte porque también tiene meses bajos. Sí. Entonces, claro. Entonces en promedio se te hace 62, que es es $20 más que el año pasado. Por barril, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué razón el petróleo, si son $20 más, solamente, entre comillas, va a subir 1.500 millones? Porque hemos dicho que hasta septiembre va a 1.200, hasta diciembre irá a 2.000 millones, el año pasado era 600, por lo tanto estamos 1.400 millones más que el año pasado. ¿Por qué no es $20 más por 130, 2.600 millones? ¿Por qué no es ese valor? Porque también habían deudas de Petroecuador que cumplir, porque también hay que hacer inversión. Pero que aumente el petróleo en plata para el Estado en 1.500 millones, que es lo que podría acabar es espectacular. Claro que ¿ya? sí. Entonces, pero eso de ahí, y vas a repetirlo quizás en el 2022. Entonces, puedes tomar algo de respiro. Y eso de ahí es lo que hay que ir chequeando con el gobierno. El dejar el precio del combustible, quizás no en el spot del petróleo, sino en el precio que tú fijas en el presupuesto. Eso es una dinámica que puede servir. La única gran verdad, mi querido economista, es que una cosa es estando afuera, otra cosa es estando la pura verdad. Es la pura verdad. Está lleno de razón usted. Oye, tienes toda la razón. Nos hablan bonito en campaña y a la hora de gobernar, vea, es que ahí estamos. Una cosa es con guitarra y otra con violín, es verdad. Mira lo que me dijo uno de los funcionarios el día jueves. Me dijo, es que los del Fondo Monetario que uno cree que son la gran ñiquiñaca, lo que son es unos contadores gringos y del primer mundo, son contadores. ¿Cómo le dije? A ver, explícame. Claro, entonces ellos vienen y te dicen, a ver, tus números. No, que yo proyecto... Números fríos. Sí, no, pero a ver, pero no es que de ahí vamos a cobrar, no, a mí dime. Como le hace un contador, te vas a ver, estos son los números y esto se puede y no. Entonces... De ahí es lo que dice Fausto, tienes que ir buscando la negociación y pensar en la gente también. Termina siendo un tema político, social, ¿no? Claro, mira que cuando yo decía este tema, ¿no? De que a veces desde el escritorio capitalino se ve con distancia las realidades. Entonces, por ejemplo, uno que ha estado vinculado a municipios y que ha visto medianos y pequeños, ve cómo es esa dinámica. Llega la transferencia y es increíble cómo los alcaldes, las alcaldesas tienen que, por ejemplo, comenzar a pagar a proveedores. Y a priorizar, ¿no? Y claro, priorizas y ves cómo se dinamiza esa localidad en base a esos pagos que hace pues la autoridad del gobierno local a esa gente que le debe. Pero es algo dinámico. Pero miran el tema de los contadores de Fondo Monetario. El año pasado, en septiembre del 2020, hubo una negociación con el programa del Fondo Monetario. Y en esa época, en pleno año de pandemia, el fondo no cedió la política de incrementar 3 puntos del IVA en el año 2021 para el 2022. Eso estaba escrito en el programa del septiembre de 2020 con el gobierno saliente. Este año el gobierno dice, ¿sabes qué? Esa de ahí, sácamelo. Primero porque no estoy de acuerdo, segundo porque no va a pasar. Y cambiémoslo en otra cuestión. O sea, el gobierno sí tuvo chance, el actual, con Simón Cueva, que ya fue en Bolivia, jefe del Fondo Monetario en Bolivia, de la misión del fondo. Entonces, él logró sacar el tema de los 3 puntos del IVA y logró decir, vamos a tratar de recaudar algo más de plata. Y aquí el gobierno podría decir las cosas siguientes, ¿no? Un titular de comercio decía estos días, el Fondo Monetario le pide al gobierno un incremento de 1.000 millones de impuestos. Pero cuando tú haces los números, ¿verdad? Y los divides, los impuestos del año 2025 para el Producto Interno Bruto esperado en el 2025, eso es apenas 13.9% del PIB.
Eso se llama la presión fiscal, la presión tributaria. El mismo nivel que tenemos hace 10 años. O sea, lo que el fondo te está diciendo es, ojalá llegaras a recaudar con relación al tamaño de la economía lo mismo que recaudabas en el 2019, lo mismo que recaudabas en el 2007. O sea, no es una cosa extraordinariamente extractiva. Es el coletazo de pandemia. Claro, o sea, que no se te va a arreglar en un año ni en dos, como dicen. Porque en la pandemia estuvimos de 108.000 millones de Producto Interno Bruto y nos fuimos a 98.000. Y al final del 2025 estaremos en 128.000 millones de PIB. Y si la economía se reactiva, obviamente los impuestos vas a recaudar. Pero la gente piensa que todo el incremento es por impuestos. Y no es así. Es una buena parte porque la economía también se está reactivando. Y me pregunta Juan Carlos Jaco, me dice, ¿y los 900 millones de los derechos especiales de giro que vinieron del FMI, dónde están? ¿Por qué no fueron inyectados a la economía? ¿No? ¿Qué es lo que decías sí, tú? Hay un proceso de oferta de esos derechos especiales de giro para que algún otro país en el mundo diga, los quiero y te entregue 900 millones en efectivo. Eso decían que podía tomar entre 2 y 3 semanas, por lo tanto yo creo que eso ya debería estar en forma de liquidez en las reservas internacionales, ya en caja, porque en forma en la forma de financiamiento ya está hace más de un mes. Ahora, pero si hay un castiguito ahí también, no es que te dan el nominal. No, muy poco, muy poco, es mínimo, nada, o sea, un fee ahí de 0, muy mínimo. Sí. Es como el tema bonos. Si tú consigues un buen bono, puede costar 1.03. Claro. Pasa que así es. Pagamos la Fausto Ortiz, se vaya a llegar, quiero un ratito de venir y hablar de fútbol, un ratito con usted y con Alberto, 5